Bienvenidos al podcast Ritmos del Mundo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Manuel Rodríguez. Nos va a contar historias increíbles de la arqueología, de la música medieval. ¡Bienvenidos! Manuel, buenas tardes. Hola, Fao, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hace Mucho gusto, ¿no? Qué bueno tenerte aquí en el podcast. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, hace rato hacía falta salir y hablar con los afectos musicales. Manuel, cuéntanos un poco tu historia, qué estudiaste, a qué te dedicas para que la gente te conozca. Yo estudié antropología, estudié carpintería y estudié museología. Entonces soy una mezcla rara entre antropólogo, museólogo, carpintero y músico. ¿Dónde estudiaste antropología? En la Nacional y en la Nacional de México, o sea, en la UNAM. Bueno, ¿y antropología especializado en qué? ¿Qué te gusta de la antropología? ¿Cuál fue el sueño de Manuel en la antropología? ¿O cuál es? Pues fíjate que yo llegué a la antropología sin tener mucha idea de lo que era, ¿no? Yo en un principio quería estudiar sociología, pero digamos que la antropología me parecía un poquito más exótica. No conozco a ningún antropólogo, no he leído tal vez de antropología, pero voy a darle una oportunidad a la antropología y es una ciencia que me enamoró. Creo que todos de cierta manera tenemos algo de antropólogos. Bueno, ¿y trabajas actualmente en antropología, en museos o en museología? Sí, trabajo, pues digamos que están muy ligados. Trabajo como comunicador educativo en el Museo de la Quinta de Bolívar. Ahí digamos que por supuesto se aplican cosas de antropología, pero pues también se aplican muchas cosas. El museo es un espacio muy diverso, muy plástico, en el que caben desde el antropólogo hasta el artista, hasta el músico, o sea, todo el mundo es bienvenido al museo. ¿Y qué haces en el museo? Yo en el museo digamos que hago un poquito de todo. El área de comunicación educativa es como el área de toderas en los que uno investiga para hacer contenidos, como por ejemplo un podcast que nosotros tenemos, se llama El Aire Bagatela, se trata sobre historia, sobre música, sobre vida cotidiana en el siglo XIX, pero también se hace trabajo con niños, trabajo con discapacidades, trabajo con museografía, es decir, cómo haces de una investigación de 800 páginas una exposición, pues para que todo el mundo la entienda. ¿El podcast se llama? Al Aire Bagatela. La Bagatela era un periódico de 1800 que fundó Antonio Nariño, y bagatela es una palabra que digamos ya nadie usa, pues no sé si tú has escuchado a alguien que diga esto es una bagatela. Me suena un género de música, una bagatela, ¿no? Pues ahora que lo dices sí suena como un género de música, pero la bagatela es una cosa mala, es una cosa fea, o sea, es como una bagatela. Entonces, pues en el 1800 y pico, Antonio Nariño dijo, bueno, pues yo voy a hacer un periódico que está ahí, lo voy a llamar La Bagatela. Entonces nosotros recuperamos eso y pues es La Bagatela, pero ya con un formato moderno, un podcast. Al Aire Bagatela, ya saben, para escuchar este podcast muy interesante. De hecho, antes de empezar este podcast estábamos charlando un poco sobre la música de la Nueva Granada y qué interesantes historias hay por ahí detrás de... Músicas coloniales, sí. Músicas coloniales. Cuéntanos un poco esas historias de la contradanza y claro, la Nueva Granada. Músicas republicanas, digamos que uno cuando habla de estos tiempos de independencia, cuando uno se refiere a Colombia o a la Gran Colombia, uno está pensando en batallas, en gestas de independencia, en héroes nacionales y para de contar. Pero, pues, ¿dónde está el resto? O sea, ¿acaso todo el mundo estaba en la guerra? ¿Acaso los niños no jugaban? ¿Acaso las mujeres no tenían ningún papel? ¿Acaso no había música? En ese momento, pues por supuesto que existía la música y el juego y la cocina y la comida y los olores y los sabores y los sonidos y un bagaje que nos va a remontar en primer lugar pues a España, con las contradanzas que son este género, a partir de unas danzas que se llamaban las country dance o las danzas del campo de Inglaterra y de toda esta parte anglo, las cuales eran pues músicas muy alegres, como todo van migrando y van evolucionando y van cambiando, y cuando llegan a España las country dance, los condes y las personas de la realeza española les gusta mucho.
y dicen, esto no es un género del campo, esto es un género de los palacios, de la realeza. La cambian totalmente para que ya no sea un género rural, un género del pueblo, sino que sea un género de la élite. Pues se baila en los grandes salones de los palacios de España, en los virreinatos de la Nueva Granada, en la actual Colombia, en el virreinato de la Nueva España, en el virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Y acá Simón Bolívar y otros nombres de la independencia dicen, esta música pues nos vino de España, obvio, nos encanta, pero pues queremos darle nuestros propios sabores, nuestra propia identidad. Y comienzan unas contradanzas acá en la Nueva Granada, con violines, con guitarras, con tiples, con flautas. Estas contradanzas de acá, las que son típicas de acá, tratan mucho sobre la libertad, tratan mucho sobre esta gesta independentista que estaban haciendo en ese momento y cuentan muchas historias en las que eran tan importantes las contradanzas que incluso al finalizar la batalla, para terminar con la contradanza que se llamaba la vencedora cuando se vencía en los campos de batalla. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Bolívar, o que se cuenta, que se hizo en los campos de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 fue, al terminar, pues pónganme la contradanza que yo estoy que me bailo en una pata porque acabé de ganar esta contienda. Qué buenas historias, qué buenas historias. Muy bien, entonces también hay algo de investigación musical para ti, antropológica o antigua. Digamos que dentro de eso está el podcast, y eso pues ha sido un ejercicio investigativo importante en el que sí a raíz también del conocimiento antropológico y del conocimiento museológico sí se ha hecho, no solamente coloniales sino indígenas, lo que estaba antes. Es un campo que yo creo que la academia y también las personas interesadas deben explotar más, deberíamos explotar más, porque si bien hay algunas investigaciones y hay algunos conocimientos, es un campo que está ahí. Manuel, ¿y te vas a México a estudiar antropología o a hacer qué? Cuéntanos un poco la historia de México y de la UNAM. Pues digamos que eso fue, creo que en el 2013 o 2014, que estaba ya acabando mi carrera en antropología y decidí viajar a México porque no había salido del país y México me parece un lugar mágico en el que todo el mundo, si tiene la oportunidad, pues debería ir al menos una vez. La antropología mexicana tiene un renombre, pienso que internacional. Digamos que a nivel antropológico y museológico México está en la cima. Y ahí estuve un año. ¿Es un intercambio que hacen con la Universidad Nacional o...? Es un intercambio que se hace, sí, con la Universidad Nacional, estudiantes que van de la Nacional a la UNAM, y pues la UNAM manda a los estudiantes que quieran venir también a conocer a Colombia. Sí estudié algunas cosas, pero la experiencia fundamental de México fue salir. O sea, uno va a estudiar, pero no va a vivir. Una experiencia que viviste en México, una historia, una leyenda. Pues ya que estamos como hablando de música, o pues introduciéndonos un poquito en el tema musical, pues quisiera contarte pues cómo comencé con toda esta vaina, ¿no? Yo en Colombia ya venía trabajando el tema medieval, no desde la música, sino desde la reconstrucción histórica, con un grupo que está acá, que no existe, que se llama Pendragon, en el cual nosotros hacíamos reconstrucción medieval, ¿no? Intentábamos hacer como los trajes medievales, cada uno tenía un personaje, los cosíamos a mano, hacíamos cocina, hacíamos combates. Entonces digamos que esa pepita del medioevo, del gusto medieval, digamos que ya se venía cociendo, y pues me voy a México y encuentro que la movida medieval en México es 80 veces más grande que acá. O sea, aquí éramos 40 personas, allí eran 10.000 personas. Un momento, Pendragon. ¿Quieres hablar un poquito de...? A ver, es un grupo de gente que pone ropas medievales, toca instrumentos medievales, me imagino yo, toma vino medieval y un pedazo de carne y se pone a bailar y Cuéntanos, ¿qué hacían este grupo de locos medievales? Qué cosa tan interesante. Pues fíjate que la reconstrucción medieval es como una cosa bien particular que no se ha explotado en Colombia, pero que se explota mucho en otros espacios como en Europa, como en Estados Unidos, un poquito en Asia, la cual pues trata de
no experimentar o no acercarse a la historia a partir de un libro, sino acercarse a la historia viviéndola. Lo que hacíamos en un primer momento, pues obviamente como todo proyecto empiezan pocas personas con un interés particular. El comienzo fue vamos a explorar la parte marcial, vamos a explorar las técnicas de combate, vamos a explorar cómo se esgrime una espada, cómo se agarra una lanza, cómo se tira un arco y flecha. Va evolucionando el proyecto hasta que termina siendo pues, un grupo de reconstrucción medieval, el cual abarca diferentes ámbitos de esa cultura, de esa época histórica. Abarca la moda, abarca la indumentaria, y abarca los oficios, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo musical, pues en un primer momento no. ¿Por qué? Pues porque no existe una persona que esté interesada, no existe un conocimiento, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a México, pues veo que también hay una movida medieval importante que abarca un montón de cosas, entre ellas la música. Pues voy a este festival que te estaba comentando, que se llamaba Noches de Ceilidh, si mal no recuerdo, a unas 2 horas de la Ciudad de México. Eran, no sé, 100 personas, 200 personas, escuchando música celta y música medieval. Yo como escuchando la música, las bandas, pues veo a 2 locos, uno con un instrumento como un palo gigante, con una bolsa y con una flauta acá, y yo, ¿qué es esa vaina? Es como una gaita. No parece una gaita, como que no, y el man no tiene el kilt, o sea, eso no debe ser una gaita. Que el kilt es... El kilt es como esta falda, que uno la asocia mucho con la parte de la gaita. Pero entonces este man comienza a tocar ese instrumento, y yo, eso sí es una gaita, solamente que no es una gaita escocesa, pero yo quedo así, con los ojos abiertos, wow, con la boca, wow, ¿qué es eso? Y nada, o sea, eso es como un amor a primera vista con ese instrumento tan exótico. Pues me acerco al hombre y me dice, no, esto es una gaita medieval, aquí la cultura, la movida medieval es muy grande, aquí hay luthieres que se dedican a eso, pues tenga el contacto y si está interesado, pues llame. Entonces, pues a partir de ahí comienzo mi viaje musical. Mi interés musical nace a partir de ese instrumento. Yo nunca en mi vida había tocado ningún instrumento, o sea... Ni flauta dulce en el colegio. Probablemente flauta, pero probablemente era malísimo. Me acuerdo que mi mamá a los 12 años me compró una guitarra y yo la toqué 2 días y se quedó ahí, o sea... En ese festival ¿descubriste otros instrumentos que se tocan medievalmente o que en el festival hacían parte de eso, percusiones o algo así, o era solo la gaita? Yo no le quitaba los ojos a ese instrumento, pero pues por supuesto que había otros instrumentos que con el tiempo yo fui conociendo, como el daúl, que es un tambor que se toca, está el tambor acá y las 2 membranas están acá, se toca así, se toca con una especie de palo parecido a este, ¿no? Y con una especie de baqueta en otro lado, la zánfona, por supuesto, o hurdy-gurdy le llaman otras personas, que es como claro, este instrumento con teclas, que es súper exótico también, con una manivela, sí. Tiene también como un sonido, un roncón, y pues uno toca como si fuera una suerte de piano, pero con un violín, con piano, con gaitas, o sea, es un instrumento también súper particular. En las gaitas, pues el shom, que es este de acá que lo traje. Instrumentos medievales hay muchísimos, y pues la inmensa mayoría de música occidental moderna pues está inspirada en la música medieval. O sea, en el medioevo se comenzó a generar la polifonía, comienzan a explorarse instrumentos, comienzan a explorarse muchas cosas en ese periodo que pues por supuesto que siguen. Bueno, entonces enamorado de las chicas mexicanas, enamorado de la gaita, te fuiste en búsqueda... Las chicas también. De las chicas también. Te fuiste en búsqueda de este luthier que hace gaitas. Bueno, entonces yo quiero ese instrumento, entonces voy a buscarlo, y esa es la misión este año que tengo en México, porque ese festival fue como a los 4 días de haber llegado a México, ponle algo así. Entonces tenía un año para encontrarla, obviamente para ahorrar, para irme allá, para conocerlo y para aprender. Me entero que hay 2 o 3 luthieres de gaitas, y entonces el que más cercano me quedaba era el de León. Yo estaba viviendo en el DF, y entonces el hombre me dice, pues claro, yo tengo este tipo de gaitas. Yo no sabía tengo una gaita en la, una gaita en re, una gaita en si, yo como... ¿Y eso cómo se come? Bueno,
bien, pues dame la que suene más bonita. La que suene linda, la que suene linda. Y el man como, bueno, mire, ¿usted qué pretende con esto? ¿No? ¿Usted qué pretende con la música? ¿Qué pretende con este instrumento? No, pues a mí me gustaría llegar a Colombia, entonces pues me gustaría comenzar un grupo, comenzar como con lo que ustedes están haciendo acá en México y con lo que llevan haciendo, pero pues a una escala un poco más pequeña. Bueno, les recomiendo esta gaita para comenzar, listo, hágale. Yo le digo, me gustaría ir a un día a visitarlo y pues ver cómo es el proceso, cómo es un luthier en acción, cómo es su taller, si lo puedo ayudar en algo, pedirle si me dejaba hacer algo de la gaita. ¿Y la carpintería? Claro, o sea, digamos que la carpintería también a partir de eso fue otro placer que también tengo, que es hacer justamente instrumentos. Entonces he hecho un par de instrumentos, digamos que ese fue pues mi primer acercamiento a la lutería. No me considero luthier, pero pues digamos que sí he hecho algunos instrumentos. La lutería aquí la exploté junto con una persona que tú conoces, que es Jairo Calderón, que también es una parte pues, importante del proyecto en el que yo pertenezco, que él es un luthier medieval. Entonces construiste esta gaita con este luthier en León, o él la construyó. Él la construyó, digamos que yo fui a ayudarle en lo que pudiera, pero pues yo estaba como viendo, fui un día, estaba viendo y estaba como, ¿qué le puedo ayudar? No, pues corté esto. Bueno, corto. Estaba torneando porque pues estos instrumentos son torneados. Yo como me deja, no, vamos. No sé, obviamente, ¿por qué me va a dejar? No sé. Pero pudiste ver cómo se construye, inclusive podrías construir una gaita. Digamos que en este momento no podría construir la gaita porque se requieren herramientas muy específicas para la construcción de una gaita. Bueno, la lutería siento yo que es una cosa de, por supuesto, de conocimiento, pero también es una cosa de sentido común. O sea, tal vez a la lutería se le ha puesto un misticismo muy exagerado, tal vez se ha mostrado el luthier como esta figura enigmática, sabia, misteriosa, que lleva años encerrado en una cueva para aprender este oficio, pues realmente no es tan así. Pero pues digamos que por supuesto sí se requieren herramientas específicas para tal cuestión y para ciertos instrumentos. Para, por ejemplo, la gaita se requieren unas brocas particulares que en Colombia, pues como no está el oficio, no es viable económicamente hacer gaitas, dedicarse a hacer gaitas, pues no se consiguen fácil. Bueno, y te llega la gaita y tú sin nada, sin conocimientos. ¿Cómo suena cuando uno la sopla? Suena, no es difícil como otras flautas. La gaita es un instrumento que tú amas o odias, y los que más lo odian son los vecinos. O sea, totalmente. Sí. Los que la odian son los vecinos definitivamente, porque yo en México vivía acompañado de no sé cuántas personas, vivía como en una residencia estudiantil, y cuando me llega la gaita el primer día me acuerdo que estábamos en la cocina, vamos a tocarla, entonces tú agarras la gaita y comienzas a soplarla, a inflarla, y el primer sonido que suena la gaita siempre va a ser el roncón, que es el sonido base, ¿no? Una gaita suena muy duro, o sea, suena muy muy duro, y pues suena esto, y en principio no suena agradable, o sea, en principio cualquier persona que esté durmiendo, que esté viendo algo, ¿qué es eso? Es como un claxon de un bus. Sí. Y pues la gaita en un principio era aprender a soplar, ¿no? Entonces yo soplo y no sonaba, solamente sonaba el roncón, y cuando ya logro tener la fuerza pulmonar para hacer sonar la caña, pues suena la primera nota, que es, y voy a intentar hacer lo más desafinado posible. Y no suena constante, suena... Pues obviamente desperté a todos, obviamente todo el mundo, ¿qué es eso? Comienzo todos los días a salir afuera en el balcón de la casa, quedaba frente a un parque a practicar, hacía bulla, entonces tenía que salir. Y pues en un principio, pues yo creo que vivir con una persona que está aprendiendo gaita no es nada agradable, hasta que tú aprendes a regular el aire, que es lo primero. O sea, es un instrumento que requiere fuerza, pulmonar, aprender a respirar, volver a aprender a respirar. Bueno, y todo tu aprendizaje fue empírico, podemos decirlo. ¿Tuviste algún maestro de gaita?
Aquí en Colombia hay un par de gaiteros muy buenos. Digamos que aquí la idea de tener un maestro estaba completamente descartada. Y allí en México, digamos que el luthier que se llama Joseph Hinojosa, Juan Hinojosa, me dio ciertos tips, nociones básicas del manejo de gaitas. Tomé bibliografía, tomé estos videos y hágale por su cuenta, porque yo no voy a ser su maestro, soy un luthier, soy un maestro, ¿no? Y escuchar música. Y escuchar música, claro, o sea, la música para aprender es la mejor maestra. ¿Cuál es la historia de la salida de México? Tú cuando te vas, tú que has viajado, cuando uno hace un viaje largo uno lleva maletas y entonces me voy con mis 2 maletotas y con mi gaita, ¿no? Con mi gaita aparte, porque uno en un vuelo uno puede, el vuelo que yo tenía yo podía llevar un instrumento en la cabina. Sí. La gaita está compuesta de 4 partes fundamentales, que es el puntero, que es más o menos parecido, la bolsa de cuero, es un tercer pulmón, el roncón, que es el palo, y la campana, por donde va a salir el sonido del roncón, y todo eso se puede desensamblar. Y yo tenía todo ensamblado, pues porque no quería cosas sueltas. Y la gaita es grande, la gaita es como así. Entonces yo me bajo del taxi, yo pongo mis maletas acá y pongo la gaita acá. La pongo con el roncón mirando hacia arriba. Voy a pagar y pago, y cuando me volteo la gaita se está cayendo poquito a poquito. Y yo como pues con reflejos arácnidos, entre comillas, ¡alto! ¡Ay! Se cae, se rompe. Y se rompen 2. Así, ¡ta! Pues con el alma en un puño así como apretado. Echa pedazos. Cuando llego, no, pues o sea, lo primero que hago es contactar al luthier. Como, me pasó esto, ¿qué hago? Sí. Pues el hombre me dice, primero, ¿qué le hiciste? O sea, eso hay que darle un mamonazo pues para que se rompa de esa forma, hay que darle con saña. Y me dice, pues acá te tocó ser el luthier tú. Entonces me dice, esto pues hay ciertos materiales acá que yo me imagino que tú podrás conseguir en Colombia, son estos pegamentos, estas piezas para ensamblar, estas prensas, etcétera, etcétera, y inténtalo. Entonces ahí fue un ensayo y error que me duró más o menos un mes, hasta que la volví a pegar y me funcionó. El vacío que uno siente. No sé si a ti se te ha roto algún instrumento. Me recordaste la historia. Mandé a hacer una darbuka en Turquía, una darbuka al estilo egipcio, que son de cerámica. Estaba más contento, mi blanquita, la llamaba mi blanquita porque era toda blanca. Era muy raro que una darbuka fuera toda blanca. Y en mi viaje de vuelta paraba en India, y en el aeropuerto de India, odio los aeropuertos, odio los policías, odio las requisas y todo eso, y que toca quitarse uno todo, y yo llevo 70,000 cosas, entonces me toca quitarme todo y ponerlo en esa máquina que va caminando. Entonces puse la darbuka ahí, tonto, no debí haberla puesto yo no sé dónde, simplemente la puse ahí para quitarme todas las cosas, la darbuka se cayó y una cosa de cerámica. No. Y lo peor de todo es que me fui a Paharganj, que es la calle donde arreglan, hacen, bueno, donde pasa todo lo que tiene que pasar. Y allá le dije a un tipo, le pago lo que me cobre y pégueme eso, a un luthier que hace tablas, que hace otras cosas. Y ahí me la pegó ahí y creo que por ahí está, ¿no? Y llegas a Colombia, arreglas la gaita y se te ocurre formar Servus Gladius. Cuéntanos esa historia. Entonces yo llego con Pendragon y les propongo, bueno, pues ya tenemos la parte marcial, tenemos la parte de la cocina, tenemos la parte de la vestimenta. ¿Quién se le mide a hacer un grupo musical? En un principio éramos la gaita y 3 tambores. Y 3 tambores andinos, o sea, lo que había. Y ninguno músico, o sea, todos como, pues yo me le mido, pero no sé qué vaya a salir. Entonces comenzamos a hacer una investigación de pues qué se tocaba en la Edad Media, ¿no? Que uno piensa en la Edad Media y uno piensa en Ave María, en cantos gregorianos, pero nuestra intención no era eso, nuestra intención era hacer cosas guapachosas, y pues encontramos pues una serie de músicas pues famosas, de músicas que se han tocado y que no han parado de tocarse desde ese momento, los saltarelos, las dúctias, las canciones tradicionales francesas, inglesas, alemanas. Comenzamos a encontrar fuentes primarias
como el Libro Rojo de Bermelo, como las Cántigas de Alfonso X el Sabio en España. Y así comienza el primer Servus Gladius, como parte de Pendragon, con estos grandes exponentes que nosotros teníamos pues como en la mira, como Corvus Corax en Alemania. Extremo. Vale la pena aclarar que hay como una diferencia entre la música medieval purista y la música medieval, o más bien el folk medieval, que es como una mezcolanza que agarra mucho de la música medieval, pero que también la mezcla con ritmos modernos, con instrumentos modernos, con ideas modernas. Omnia, por ejemplo, Faun. Entonces nosotros queríamos hacer una mezcolanza entre ambos, y a veces íbamos acá y a veces íbamos allá. Cantábamos en español, hacíamos contrafactas, que es cambiarle la letra a una música o a una melodía medieval. La mayoría de letras de esa época pues, son relativas a Dios, a la iglesia, Entonces una contrafacta es cambiar eso y ponerle otras cosas, lo que tú quieras, y en tu idioma, porque también digamos que nadie hablaba latín, nadie hablaba inglés medieval, entonces... ¿Y cómo es el desarrollo de Servus Gladius? ¿Qué pasó después? ¿Cuándo llegan otros integrantes? ¿Cuándo empiezan a hacer conciertos? ¿Cuándo se vuelve una banda? Decidimos emprender un proyecto de reconstrucción histórica enfocado en la música, no enfocado en otras áreas como lo marcial o como lo culinario, que ya habíamos hablado antes. El proyecto se divide en dos, porque por un lado yo estaba con esta persona que se llama Daniel, tocando con un par de amigos de él, pero por otro lado yo estaba adentrándome como en el tema de la lutería con Jairo Calderón, y estábamos haciendo básicamente lo mismo, pero pues solamente los dos. Teníamos un bodhran, que es un instrumento de percusión irlandés, teníamos una dufe. Entonces yo dije, venga, pues porque tengo dos proyectos en los que estamos haciendo lo mismo y no uno con más power. Entonces ahí surge como una segunda alineación en la que estamos Jairo, Daniel, el cantante, y Sínteco, Juan Camilo, que es también percusionista. Y ahí aparece entonces Dana Román, que ella es violinista. Ella nos la encontramos en un toque que nosotros teníamos en un 31 de octubre, un Samhain, en un bar que se llama Ragnarok, un bar de temática vikinga, un bar como no enfocado en música medieval, sino era eminentemente metal. Pero digamos que el metal, por alguna razón que no he alcanzado a descifrar, muchas personas que están como metidos en este género también les gusta la música medieval. El folk metal también agarra muchos instrumentos medievales. Nos dijo, yo tengo un novio que se llama Kevin que toca guitarras, que toca cuerdas. Y bueno, pues buenísimo, pues vengan, o sea, vamos a ver qué pasa. Y así es como se completa la alineación de Servus Gladius. En un primer momento una guitarra, pero que luego lo sustituimos por un buzuki, que es como un instrumento de cuerdas también potente, también interesante. Y pues las percusiones diferentes. Acá traje por ejemplo unos bongs, que yo no soy un experto tocando, pero creo que tú sabes. Digamos que este tipo de instrumentos que son pues las cosas más básicas son dos palos, una gaita, que uno piensa que una gaita es una cosa tecnológicamente tremenda, pero es muy sencilla, violín, una guitarra y unas percusiones. Pues comenzamos. Suena buenísimo. ¿Sí? Tuvieron la oportunidad de tocar el año pasado en el Festival Ritmos del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Pues fue bien bonito, porque esa experiencia estuvo acompañada pues de otras personas también que yo creo que tú conoces, aprecias y probablemente sean también invitados eventualmente de este podcast. Gabriel, la Gran Chocolo, en la que pertenece mi hermana. Entonces digamos que fue un encuentro de amores y de afectos, pues literalmente ritmos del mundo, o sea, un ritmo medieval puro y maduro, un ritmo africano. La Gran Chocolo, que es cora, que es también un instrumento que uno, ¿dónde ve una cora? ¿Qué significa Servus
gladius? Bueno, Servus gladius en latín significa la espada y el ciervo. En Pendragon nosotros estábamos divididos por casas. La casa del dragón era la casa del combate marcial, de los combates. La casa del cuervo era la casa que estaba encargada de las investigaciones históricas. Entonces por eso el ciervo. Y gladius, la espada, porque pues queríamos, digamos, una vinculación con ese primer momento de Pendragon que era la parte marcial. Entonces decidimos Servus gladius. Con el tiempo nos dimos cuenta que lo pronunciamos y que lo seguimos pronunciando mal, que no es Servus gladius, sino que es Kerbus gladius. Ajá. Porque llegó a un toque, a un concierto, un irlandés, no sé, no recuerdo de dónde era, que dijo pues en su inglés como, you're Kerbus gladius, y nosotros, Servus gladius, no, you don't say that, it's Kerbus, y nosotros como, es Kerbus gladius, bueno, pues ya que... ¿Y el repertorio que tocan son canciones tradicionales, hacen algunos arreglos, de pronto tienen composiciones? Con la pandemia hemos estado, no para hacer más investigaciones de músicas antiguas, sino para hacer nuestras propias interpretaciones y nuestras propias canciones. Entonces ese es un proceso que pues hemos estado haciendo en este último año, en el que ya tenemos nuestras propias canciones. Bueno, pues qué buena noticia. Parece que estos tiempos de introspección han sido nutritivos también para estar un poco en casa y darnos el tiempo para componer. Y parece que después de que salgamos de esto vamos a salir todos con muchas sorpresas. Qué bueno. Claro, yo creo que sí. O sea, el espacio, pues por supuesto estamos viviendo un momento difícil, pero al mal tiempo buena cara. No solamente fue Kerbus gladius, sino que tú también fuiste del rock. Tú también venías del rock y de mover el pelo. Y cuéntanos un poco la historia de tu banda de rock, folk, que tuviste en algún momento. En algún momento, sí, los Horny Jackalopes, Jackalopes calientes. El Jackalope es una figura mitológica, creo que de Irlanda o de Inglaterra, si mal no estoy, que es un conejo con cuernos, un conejo con astas, de hecho, un conejo con las astas de un ciervo. El ciervo como que siempre ha estado presente en mí por alguna razón, porque me han puesto mucho los cachos, yo no sé. Un proyecto que tuvimos también con unos amigos, en la que mezclamos el folk con rock. Y yo hacía gaitas y tin whistle, o sea, flautas, gaita y tin whistle. Y digamos que estaba muy inspirado en este rock celta, Tropic Murphys, Floggy Molly, ese tipo de cosas. Hasta que pues por cosas de la vida uno se va a hacer su maestría, otro se va a estudiar su carrera profesional, no tiene tiempo. Era ese rock como contrasistema. Muchas bandas, ¿no? De rock folk, de rock, música medieval, hay mucha mezcla, desde Jethro Tull hasta hoy en día. Si alguno de nuestros oyentes del podcast dice, bueno, yo no sé nada de la música que ustedes me están hablando, un músico, una banda que les quieras recomendar. Yo recomendaría mucho una banda que tuvo la intención de venir aquí a Colombia, pero que por la pandemia les tocó cancelar. Se llama Dead Can Dance, La Muerte Puede Bailar, Dead Can Dance. Y The Dead Can Dance pues es como una de esas bandas que mezcló la música medieval con instrumentos y melodías modernas. Hay otra que me gusta mucho que es un poquito más reciente, se llama OVNI. Vamos tal vez un poquito por este lado de la música tradicional medieval, recomendaría mucho a Aranis Soltani. Aquí en Latinoamérica hay un grupo chileno que se llama... Esta banda es muy chévere porque también hace todo un performance y siento yo que parte de interpretar música medieval es también interpretar el personaje, no solamente tocar,
sino es interpretar el personaje. Si tú has visto nuestros conciertos, pues nosotros todos tenemos nuestra indumentaria y es el personaje y es el performance, y eso es como parte fundamental de esta música. Y cuando hacen esas fiestas los 31 de octubre en Colombia, ¿cómo es la recepción de la gente con esta música? Pues fíjate que el último que hicimos fue el año pasado y nos llamaron a la policía 2 veces y nos tocó bajarnos del espacio en el que estábamos. Las gaitas suenan hasta Unicentro. Eso era una cosa, y la gente bailando y la gente tocando y gozándose, haciendo bullas. Hicimos en el último Samhain rituales también, pues porque claro, queríamos como transportar a las personas a la época. Es una catarsis esas fiestas, ¿verdad? Sí, son una catarsis. Baile de fiesta, y la unión, digamos que yo no he visto en otros géneros, es que tú con un desconocido te pongas a bailar. Danzas colectivas, que son pues danzas en las que uno puede saltar, pero que se goza muchísimo más mientras más personas haya. Y si hay un desconocido, te lo agarras y otra persona lo agarra y comienzan entonces entre todos a bailar, y tú ya no sabes con quién estás bailando, no sabes quién es este, quién es ella, pero estás encantado. Entonces eso es una catarsis que me parece muy muy bonita de la música medieval. Pues si yo le cuento a alguien, yo hago música medieval, yo toco música medieval, es como, bueno, bacano. Pero si tú vas a un concierto de música medieval o a un toque de música medieval, wow, o sea, te transporta. Bueno, pues qué alegría que en Colombia tengamos esta diversidad, por eso este podcast está un poco mostrando toda esta maravilla que tenemos. Siempre bienvenidos al Festival Ritmos del Mundo y ojalá podamos seguir construyendo más cosas hermosas como estas. Quiero que nos cuentes un poco de los instrumentos. Esto es un shaum o un puntero de la parte europea, y esta parte es con lo que tú tocas en la gaita. Esto tú lo pones dentro de la gaita, dentro del fol o dentro de la bolsa de cuero que tiene la gaita, y tiene una caña como más o menos como la del clarinete, diría yo. Con la gaita es un sonido constante, ¿no? Esto nunca para, a menos de que tú pares de soplar, pues para. La historia de las gaitas, pues es una historia también difusa, ¿no? Gaitas hay en todo lado, hasta acá nosotros tenemos gaitas. Gaitas se encuentran en Europa, la más tal vez que uno recuerda más son las gaitas escocesas, las gaitas españolas tal vez un poquito, las gaitas gallegas, pero gaitas existen en China, en Japón, en Turquía. La gaita alemana se diferencia de la escocesa porque no tiene 3 drones, sino tiene 1 o 2. La gaita alemana tradicional maneja registro La, mientras que la gaita escocesa está en si bemol. O cuando tú estás en un ensamble se restringe mucho por la gaita del ensamble, porque la gaita está en La y está en La. O sea, no puede pasar a estar en sol, a estar en mi, a estar en re, no puede. Estás en La, entonces todo lo que tú toques pues tiene que estar en La. ¿Es una escala pentatónica, sabes? ¿Es algún modo? Es un modo dórico. Modo dórico. Sí. Este otro, por ejemplo, es un tin whistle, que es una flauta irlandesa. Uh-huh. Se usa mucho en las músicas tradicionales, pues lo que uno conoce ahora como música celta, uh-huh. Pero pues realmente no es un instrumento celta. Los celtas no tenían este tipo de flautas. Lo hemos llamado así porque la música irlandesa tradicional se ha conocido históricamente como celta, pero pues poco o nada tiene que ver con esta cultura. La alegría del elfo locochón irlandés, ¿no? Digamos que esta música se divide en reels, ritmos muy rápidos, ritmos muy alegres, pero también tiene ritmos sublimes, muy de guerra también. Por ejemplo, es típico encontrar guardias presidenciales que toquen gaitas escocesas. Incluso nuestra guardia presidencial colombiana toca gaita escocesa. ¿Por qué no tocamos gaitas colombianas? Bueno, pues
¿Quién sabe? Qué buena pregunta. Sería interesante que nuestra guardia presidencial y que en los entierros no toquen gaita escocesa, sino que toquen gaita colombiana, pero eso ha sido una tradición que se ha instaurado por X o Y motivo y pasa. Tiene un espíritu esa flautica, tiene un espíritu total, juguetón, total, bailarín. Y los bones, que digamos originalmente estaban hechos de huesos, por eso se llaman bones, también son instrumentos típicos de estos géneros, de este género celta. Yo no lo sé tocar mucho, pero pues es un instrumento percutivo. Entonces son dos palitos y uno hace maravillas con dos palitos. Como con cucharas. Sí, la técnica es muy similar a la cuchara. Bueno, pues este es el recorder normal, esta es la flautilla normal. Lo interesante y lo chistoso, pues por supuesto de practicar gaitas es que, como les decíamos, son tan ruidosas que practicar en espacios cerrados se hace muy difícil. Pero lo bueno es que la gaita es la misma digitación que una flauta normal. Y tocar las melodías y pues aprenderse la digitación en una gaita, en una flauta que suena. Es mucho más tolerable. Por supuesto. Y ahí lo practicas y luego ya en algún parque o algo lo montas. Entonces, con todos los poderes. Se funciona mucho para transportar a la gente a esa época, porque también tiene su power. O sea, no por nada las flautas son el instrumento que uno aprende en un colegio. Que uno, o sea, no podemos desprestigiar el poder de los instrumentos más básicos. ¿Cómo ve un no músico la música colombiana, lo que está pasando, los grupos, lo que está surgiendo? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que por un lado está como el aspecto que se ha internacionalizado lo más, que es el reggaetón colombiano y este tipo de grandes exponentes y que son colombianos. Y yo creo que eso hace 10 años no se veía. J Balvin, Maluma, en la parte tal vez más local, siento que hay muchísimos grupos muy interesantes y eso va desde el punk hasta la música tradicional, pasando por el reggaetón y pasando por todos los espectros de los géneros que se consumen. La música medieval, el rock, el metal, hay muchos exponentes que son muy interesantes en la escena local. Ahorita que estaba viniendo aquí en bicicleta estaba escuchando un grupo que no se escucha tanto acá, pero que tiene en París, en Francia, en Europa, toda la acogida, que se llama Ghetto Cumbé, que es un grupo de música electrónica, pero que mezcla folclore colombiano. También siento que el panorama político de nuestro país, que es tan delicado, como en sus líricas y en su arte, tengan una conciencia política que siento que antes no se veía. Entonces siento que hay géneros y hay exponentes que están haciendo eso de una forma bien interesante. Aguas Ardientes, me gusta mucho, no sé si lo has escuchado, que tiene pues una conciencia política importante. Bestiario, que también es una banda de folk punk, tiene una conciencia política interesante. Estamos viviendo un momento muy importante y hoy con Manuel, qué grata charla. Viajamos a México, viajamos a las músicas medievales, viajamos al pasado, al presente, a la museología. Nos contó historias súper interesantes. Pueden ver también la página de Servus Gladius. De Servus Gladius y el podcast de Al Aire Bagatela de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Gracias, Manuel, fue un placer. A ti. Este fue el podcast Ritmos del Mundo. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!